Muy bien, continuando con el programa, vamos a presentar al doctor Rito Falcón Guerrero. Como saben, docente de nuestra escuela, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster de odontostomatología, especialista en periodoncia e implantología, Asociación Peruana de Periodoncia y Osteointegración y miembro del comité editorial de la revista Visión Dental de Lima. Esta es una propuesta, una alternativa con la cual nosotros podemos contar para poder solucionar algún tipo de situaciones iniciales que se nos puede dar en la clínica. Que nos puede dar en la clínica, ¿no? Tenemos una situación inicial, vamos a ir viendo todos los antecedentes, cómo es que vamos a poder ir resolviendo para poder abordar y poder, en cierta forma, llegar a este resultado final de nuestra paciente. Como siempre, ante toda situación clínica, nosotros lo primero que debemos tratar de hacer es preguntarnos cómo podemos establecer un correcto plan de tratamiento si estamos frente a alguna de estos tipos de situaciones clínicas, para poder establecer el tratamiento más adecuado para nuestro paciente. Siempre tratando de enfocarnos como objetivo en tener una restauración que no solamente sea funcional y estética, sino que nos pueda brindar una buena estabilidad y retención en el tiempo. El tratar de llegar a una restauración totalmente predecible. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Siempre nos vamos a tratar de guiar en lo que está muy en boga, que es la odontología basada en la evidencia. ¿Y qué consiste este concepto? No es más que la integración de estos parámetros, como es la habilidad o la experiencia clínica del cirujano, siempre que debe estar apoyado en una correcta evaluación, en un correcto diagnóstico. Acompañado siempre, es muy importante, la opinión de nuestro paciente. ¿Qué preferencias tiene? ¿Qué valores es lo que está encontrando en el futuro resultado de la restauración? ¿Qué es lo que busca nuestro paciente? ¿Solamente busca función o aparte también busca estética? Y lo más importante, que todo este planteamiento debe estar siempre acompañado de la mejor evidencia clínica de la cual nosotros podamos disponer. Con esta integración vamos a poder tomar una correcta decisión, establecer un plan de tratamiento adecuado y de esa forma obtener el resultado más predecible posible. En este trabajo vamos a plantearnos dos procedimientos que son de uso muy frecuente en la parte de implantología, como son los implantes inmediatos, que tienen mucha evidencia científica ya aprobada. Mucho tiempo ya el doctor justo estaba hablando, que mañana nos va a reforzar un poco más esto, y el levantamiento de seno interno. Vamos a aprovechar las ventajas de estos dos procedimientos para poder obtener el resultado más adecuado en este caso que vamos a presentar. ¿Qué es lo que sucede cuando se pierde una pieza dentaria? Ya nos hablaba el doctor. El problema principal que se va a dar cuando se hace la extracción va a ser la reabsorción ósea. Cardarópole y Araujo mencionan una estructura que la denomina el Van der Boom. Esta estructura va a estar conformada por la superficie del diente, el ligamento periodontal y la cortical ósea de nuestro alveolo. Esto más o menos tiene una medida de 0,4 a 1,5 milímetros. Cuando se realiza la extracción dentaria, este Van der Boom va a ser totalmente perdido y va a empezar a reabsorberse. Generalmente esta reabsorción tiene entendido que va a empezar más o menos a la segunda semana. Como consecuencia se va a empezar a perder la tabla vestibular y se considera que más o menos a la 12ª semana ya se ha empezado o se ha dado una reabsorción de un 20% de todo el alveolo. Una forma efectiva de poder prevenir o evitar esta pérdida ósea va a ser los implantes inmediatos. Estos implantes inmediatos nos van a ayudar a preservar la estructura ósea tanto como los tejidos blandos. Pero el doctor Joseph Kahn en 2014 menciona que debemos cumplir con ciertas características o ciertos requisitos para poder lograr el resultado más adecuado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta va a ser el espesor de la gíngiva, el espesor de nuestra mucosa, nuestra encía. Más o menos, él menciona que debe tener un espesor de 1,5 milímetros y esto va a ir de la mano con lo que es el biotipo periodontal. Un biotipo grueso siempre va a ser el más recomendable, el más adecuado, pero un biotipo fino siempre va a ser el más desfavorable. Entonces debemos tratar de hacer procedimientos para poder mejorar estas condiciones. Debemos tener siempre en cuenta lo que Carpullo denominó el espacio biológico, que va a estar conformado desde la punta de la cresta ósea hasta el borde de nuestra encía, el surco gingival, nuestra adherencia epitelial y la adherencia del tejido conectivo. Él determinó que este espacio biológico en promedio tiene 3 milímetros.
Es así que Cois, ya viendo la parte de tejido óseo, menciona que hay tres situaciones que nosotros debemos esperar en base al espacio biológico. Cuando tenemos una cresta ósea normal de 3 milímetros, el resultado en nuestro implante inmediato siempre va a ser estable. Si tenemos una cresta alta menor de 3 milímetros, también vamos a tener una condición estable. Pero si esta cresta es baja, vamos a tener una longitud mayor de 3 milímetros y esta condición va a ser inestable para nuestra futura rehabilitación. Es así que Elian hace una clasificación de los alveolos post-extracción, de los alveolos vacíos. Menciona un tipo 1 donde vamos a tener características normales, tanto en tejidos blandos como en tejidos duros, los 3 milímetros que mencionábamos en nuestro espacio biológico, en el cual sin ningún tipo de problema o complicación podemos hacer nuestra implantación inmediata post-extracción. Incluso podríamos hacer provisionalización inmediata. Tenemos un tipo 2 donde vamos a tener una altura adecuada de tejidos blandos, pero una pérdida de la cortical ósea. En estos casos también podemos realizar una implantación inmediata, pero siempre acompañada de procedimientos de regeneración. Y tenemos un tipo 3 donde no solamente va a haber una pérdida de tejido óseo, sino también una pérdida de tejidos blandos. En estas situaciones siempre va a ser preferible hacer una regeneración, esperar que se dé la regeneración y recién poder posteriormente instalar nuestro implante. Luego vamos a tener la posición del implante. Como ya el doctor Cícero lo explicaba de una muy buena forma, tenemos que tratar de buscar siempre el posicionamiento tridimensional de nuestros implantes. Para eso existen medidas, debemos mantener mínimo 1.5 de la superficie del implante hasta la superficie dentaria, a ambos lados. ¿Cuánto de apical debe estar nuestro implante desde el margen de la encía? Entre 3 a 4 milímetros. En una vista bucopalatina, la superficie del implante a la superficie del tejido vestibular debe ser más o menos entre 2 a 2.5. Kahn menciona que debe ser 2.5, sobre todo en el sector estético. ¿Cuánto de apical debe estar nuestro implante? Recordemos que en el maxilar superior tenemos ciertos accidentes o reparos anatómicos que van a ser limitantes para poder instalar nuestros implantes. En el sector anterior vamos a tener el piso de nuestras fosas nasales. Se ha determinado que más o menos nuestro implante debe llegar entre 4 a 5 milímetros de este piso. Y a nivel del seno maxilar debemos como máximo estar a 2 milímetros del piso de nuestro seno. ¿Para qué nos sirve esto? Nos va a servir para poder determinar la longitud adecuada de nuestro futuro implante que vamos o pretendemos instalar. Luego vamos a ver el diámetro del implante. Para poder escoger el diámetro de nuestro implante debemos tener ciertas condiciones. En este ejemplo vamos a ver primero la medida mesiodistal, suponemos que tiene 9 milímetros. Sin ningún tipo de problema podríamos optar por un implante de 5 milímetros, una plataforma ancha. Pero si vamos o determinamos la medida bucopalatina, encontramos que solo tenemos 7 milímetros. Entonces el implante a elegir debería ser un implante de 4.3 o menos. Entonces, si nosotros optáramos o nos guiáramos de esta primera medida e instaláramos un implante de 5 milímetros, definitivamente este implante va a rebasar las medidas adecuadas de una posición tridimensional. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre el diámetro de nuestro futuro implante va a ser indicado por la medida bucopalatina, es la que nos va a dar o nos va a determinar el diámetro. Una parte muy importante también dentro de lo que es el éxito de la implantología va a ser el perfil de emergencia. Acá tenemos que buscar siempre tratar de formar una buena arquitectura gingival, siempre acompañada de la formación de nuestras papilas. El hecho de poder formar nuestras papilas es que nos va a asegurar un buen mantenimiento de nuestros tejidos blandos y al final nos va a otorgar un buen resultado estético de nuestro implante inmediato. El otro procedimiento del cual vamos a hacer uso en esta ocasión va a ser el levantamiento de seno interno. El levantamiento de seno fue propuesto en el año 77 por Tatum, haciendo una ventana lateral o el abordaje de Kawaluk, fue el primero en reportarlo, pero luego este procedimiento fue modificado por Summer. Summer, con el uso de osteótomos, logra por vía transrectal modificar la técnica y además encuentra que el hueso, mientras se da el uso de los osteótomos, se va a condensar, lo que va a mejorar la estabilidad primaria de nuestros implantes. En el año 99, Fugasoto usa por primera vez el levantamiento de seno interno en el mismo acto en el que se hace la extracción dentaria. Pero él luego
ósea guiada. Logra el cierre por primera intención y espera 6 meses a que se dé la regeneración para recién instalar los implantes dentales. Tosun recomienda que hacer el levantamiento de seno interno una vez posterior a de haber sido realizada la extracción dentaria y a los 4 meses sin lograr invadir la luz del mismo. Muy bien, entonces hemos visto y revisado dos procedimientos, como les comentaba, que generalmente se usan de forma individual, pero en esta situación clínica vamos a usarlo en el mismo acto quirúrgico para de cierta forma obtener el mejor resultado para este caso. Tenemos el caso inicial, hacemos la evaluación clínica, una paciente de 33 años, aparentemente buen estado de salud general, sin ningún tipo de hábitos nocivos, presenta un remanente radicular, hacemos la evaluación radiográfica, encontramos un remanente radicular de más o menos 6 milímetros que se encuentra a 2 milímetros de nuestro seno maxilar. Evaluamos y le hacemos la propuesta a nuestro paciente, ella definitivamente acepta, vamos a realizar un implante inmediato, hacer la extracción, implante inmediato, pero previo vamos a hacer el levantamiento del seno interno. Preparamos a nuestro paciente con medicación farmacológica 48 horas antes de la cirugía, preparamos y hacemos el procedimiento quirúrgico. Lo primero que vamos a realizar va a ser la extracción atraumática de nuestra pieza dentaria o del remanente. Con ayuda de periótomos hacemos la extracción del diente sin elevar ningún tipo de colgajo, solamente por la luz que tenía inicialmente. Una vez que hemos logrado hacer la extracción, vamos a hacer un curetaje suave de todo el alveolo, un lavado, una irrigación con suero fisiológico. Una vez que tenemos todo el campo limpio, vamos a hacer o revisar la integridad de nuestro alveolo. Con ayuda de una zona periodontal, vamos a revisar la integridad de todas nuestras paredes óseas. Una vez que estamos seguros de eso, vamos a hacer el uso de osteótomos digitales, posicionamos y empezamos a desplazar el seno maxilar. Vamos a ir avanzando y verificando radiográficamente cómo se va a ir dando el levantamiento. La diferencia entre usar osteótomos palmares con ayuda del martillo quirúrgico, a diferencia de estos digitales, es que no vamos a golpetear. Ese traumatismo no lo vamos a transmitir a la paciente y definitivamente va a ser una cirugía mucho más cómoda para ella. Una vez que logramos la longitud adecuada del implante seleccionado, vamos a instalar el mismo, logramos instalar nuestro implante con 35 newtons por centímetros cuadrados, colocamos nuestra tapa de implante y vamos a suturar. Como les comentaba, no hemos hecho ningún tipo de colgajo, solamente afrontamos los bordes de nuestra encía que estaba hipertrofiada y logramos el cierre por primera intención. No hacemos ningún tipo de relleno. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuándo nosotros debemos hacer o no un relleno óseo. Normalmente se considera que debemos tener un gap de 2 milímetros. Si tenemos un gap de 2 milímetros a menos, se dice que no debemos hacer ningún tipo de relleno óseo. Aunque Araujo y Kang mencionan que para hacer un relleno óseo debemos tener un gap o un espacio de 1.5. Ahí sí o sí, más aún si es en el sector anterior, debemos realizar un relleno óseo. Controlamos a la semana, vemos una correcta cicatrización, la paciente está cómoda, como ustedes más o menos han ido viendo, no hemos hecho ningún tipo de uso del instrumental rotatorio, todo lo hemos hecho y la guía del hecho del implante lo hemos hecho con los osteótomos. Hemos logrado hacer una cirugía mínimamente invasiva. Esperamos 4 meses que se dé la oseointegración, tenemos nuestros tejidos totalmente cicatrizados. Hacemos la segunda cirugía para poder formar nuestro perfil de emergencia y nuestras papilas. Tenemos nuestro tornillo cicatrizal, la formación de nuestras papilas. Observamos retirando el tejido de cicatrización cómo se han formado nuestras papilas y tenemos un correcto perfil de emergencia. Tomamos la impresión, procesamos nuestra corona, colocamos una corona tornillada que es instalada de inmediatamente, ¿no? Vemos cómo hemos podido recuperar no solamente la función, sino la estética de este caso. Controlamos, hacemos un control a un año de seguimiento, hacemos el control radiográfico, vemos que no se observa ningún tipo de reabsorción ósea, una correcta integración de toda la superficie del implante instalado y la integridad de nuestra corona. Estéticamente, clínicamente, tenemos el resultado del año, hemos logrado formar papilas estables,
totalmente saludable, ¿no? Lo cual hemos logrado el objetivo de poder recuperar esta pieza dental. En conclusión, como les comentaba, estamos tratando de aprovechar las ventajas de dos procedimientos que normalmente se hacen por separado. En este caso, como alternativa, como propuesta, lo usamos en el mismo acto quirúrgico. ¿Qué ventajas nos va a prever este procedimiento? Definitivamente que vamos a cortar el tipo de tratamiento. Al no hacer ningún tipo de regeneración, también va a ser un tratamiento más económico para nuestro paciente. Es una cirugía mínimamente invasiva, no hemos hecho ningún tipo de colgajo, ningún tipo de corte, solamente es todo el procedimiento mecánico que hemos hecho. El resultado definitivamente se va a expresar con la sonrisa y felicidad de nuestra paciente, que va a poder expresarse sin ningún tipo de problema.